Buenas tardes, tengan todos ustedes. Primero que nada, es un honor estar aquí en este panel organizado por el Encuentro de Innovación Jurídica y el IPESO. Sobre todo, quiero agradecer particularmente al doctor Juan Carlos Dobeso por esta iniciativa y por este gran trabajo que sin duda alguna implica mucha atención y sobre todo mucha organización para poder realizar este tipo de encuentros que, dadas las exigencias actuales, se tienen que hacer en línea. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el de la responsabilidad patrimonial del Estado, sobre todo derivado de los actos en los que estamos viviendo, es decir, sobre las medidas de salud que se deberían de haber tomado o que se están tomando actualmente. Para poder centrar el tema, quiero decir que la responsabilidad patrimonial del Estado es una figura prevista por la Constitución mexicana desde el año 2002, en la cual el Estado puede indemnizar al particular por su actuar irregular y que genere un daño o lesión en los derechos de los particulares. ¿Esto cómo lo podemos concretizar en el caso actual de las medidas de salud que el Estado no ha tomado? Pues muy sencillo, el Estado en cierta medida podría verse responsable por no haber tomado las medidas a tiempo o los decretos necesarios para poder evitar una pandemia. Sin embargo, existe una excepción en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que es el artículo 3, el cual establece que el Estado, en casos de fuerza mayor o caso fortuito, no es responsable de indemnización alguna. En este caso particular, la pandemia se podría considerar como un caso de excepción o un caso de fuerza mayor y en el cual el Estado podría verse desvinculado de una obligación para el pago de responsabilidades patrimoniales. Cabe aclarar que la responsabilidad patrimonial del Estado, de la forma en que está configurada en nuestro país, vamos a encontrar el nivel federal y los niveles estatales. Así que únicamente, y lo que se refiere en lo que hoy estamos hablando, será a nivel federal o lo que hacen las autoridades federales, ya que a nivel estatal cada estado tiene su propio régimen. Claro, los estados que ya lo tienen, porque todavía tenemos estados sin tener una ley de responsabilidad patrimonial del estado, y en cada estado se tiene que ver qué medidas se están llevando a cabo y cómo se están implementando, pero lo que es una verdad, todos los estados cuentan en sus régimen jurídicos internos una excepción como lo es la fuerza mayor. Pero por otra parte, no todo recae sobre esta omisión que pudiera llevar al Estado por no decretar medidas de urgencia desde tiempo atrás. La responsabilidad patrimonial del Estado se individualiza cuando un particular acude a los servicios de salud, en particular me refiero al IMSS o me refiero al ISSSTE, que estos servicios les sean negados o sean prestados con deficiencia. En este caso, el Estado no podría hablar de una fuerza mayor. ¿Por qué? Pues porque los servicios de salud deberían de estar preparados o tendrían que estar preparados desde tiempo atrás para afrontar esta enfermedad. Y en caso de que haya alguna lesión o algún daño que se genere al particular por la negación de este servicio o por la deficiencia del mismo, el Estado está obligado a pagar una indemnización y el particular tendría el derecho a reclamarla sin problema alguno. Esto se hace a nivel federal y también, como lo mencionábamos, a nivel de los estados, se puede llevar a cabo un procedimiento para reclamar esta indemnización. ¿Qué incluye esta indemnización? Pues sin duda alguna el daño patrimonial, es decir, todo lo que gastamos si me fui a un médico particular, medicinas, la prueba del coronavirus, etcétera. También el daño físico en caso que derivado de esa no atención el particular hubiera tenido alguna afectación e inclusive la muerte. Los familiares pueden optar por reclamar esta indemnización y sin duda alguna también entran los daños morales. Toda aquella afectación que le pudo causar un dolor contra el honor,
contra la integridad de la persona por la afectación o por la negación de estos servicios, también se pueden reclamar en materia de responsabilidades patrimoniales, sin olvidar al vincularlo con el marco jurídico internacional, que también podríamos optar por un daño o por una reparación integral del daño, y que es sin problema en nuestro marco jurídico mexicano reclamable. Con esto llega nuestra participación y con esto concluimos. Hay que llevar a cabo las acciones legales. Sabemos que la situación es compleja, es dura, pero sin duda alguna el Estado ha tenido y tuvo el tiempo necesario para hacer las preparaciones y poder enfrentar esta pandemia a nivel mundial, y que sin duda alguna va a generar afectaciones a los particulares. Agradezco mucho el estar aquí. Es un honor poder estar colaborando con muchos colegas especialistas en el área, y sobre todo a los organizadores por la invitación que se nos hizo. Hasta luego y que tengan buen día. ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.